al Señor nuestro Dios. Date las gracias. Solo tú eres, Señor, digno. Solo tú eres digno, Señor. Sí. Vamos a tomar nuestros asientos. Salude a sus hermanos que han venido esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, reciban todos bendiciones. Qué alegría verles nuevamente. Pues qué bueno, ¿verdad? Verles nuevamente. Dios los bendiga a todos. Antonio, Harold, Heriberto y la familia de Antonio les mandan saludos a todos. Bendiciones. Están bien, han pasado un tiempo muy bueno, magnífico, un tiempo precioso en la presencia del Señor. Desde ayer estuvieron ocupados en las cosas del Señor, en la celebración del aniversario de la iglesia en Toronto. Me comentó Antonio en la tarde que Harold había compartido hoy día, y para la gloria de Dios el Señor lo utilizó, pero grandemente. Y le damos gracias al Señor por la vida de Harold. Damos gracias, Señor, gracias, Señor Rey. Tenemos unos anuncios para el próximo viernes 26 de mayo y sábado 27 de mayo. El viernes a las 7 p.m. aquí en la iglesia, y el sábado 27 también aquí en la iglesia, pero el sábado va a ser en la mañana. Hay un equipamiento de crecimiento estratégico para grupos de compromiso. Las personas que están a cargo o sirviendo en un ministerio, favor de venir. Este es un equipamiento de crecimiento estratégico para las personas que están a cargo de un ministerio o sirviendo en un ministerio. El viernes es a las 7 p.m. aquí en la iglesia, y el sábado será a las 8:30 de la mañana. Por favor, venir comiditos, porque va a haber cafecito y pan, pero no va a haber desayuno como en otras ocasiones. Tendremos también la visita de James Jankowiak. James Jankowiak estará con nosotros la próxima semana, y estaremos también celebrando el sábado, estaremos celebrando el 25 aniversario de boda. Claudia y Enrique Ramírez estarán en renovación de votos matrimoniales. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Ese está fundado en la roca. Que vengan tormentas y tempestades, Dios los bendiga. Realmente es una gloria para el Señor ver matrimonios así, de esta magnitud, celebrando el 25 aniversario. Y recordándoles que nuestras iglesias en el hogar, cada 2 semanas estamos celebrando. Este viernes no tendremos nosotros porque tenemos el equipamiento de crecimiento. Sobre estos y otros anuncios, pues como ustedes ya sabrán, nuestros líderes, bueno, parte de nuestros líderes están fuera hoy día. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque pues confiaron en mi persona para poder traer un mensaje a ustedes. La verdad que no sé ni por dónde comenzar, soy un manojo de nervios. Es una cosa diferente. Yo he estado delante de personas, bueno, la mayoría de personas para la cual yo estuve cantando en un evento en Winnipeg fue para 35,000 personas, pero es una cosa completamente diferente.
estar aquí delante de ustedes para hablarles de un Dios poderoso. Hermanos, esto es algo completamente distinto. 5 de ustedes que estuvieran, mis nervios serían iguales. Porque hablar del Dios Todopoderoso no es cosa sencilla. Cantar y entretener a mucha gente lo podemos hacer, ¿verdad? Lo podemos hacer. Pero, por cuestión de nervios, voy a pedir las ofrendas, que no se me olvide. Sí, bueno, vamos a ofrendar a nuestro Señor. Póngase de pie, vamos a orar, oremos al Señor, démosle gracias. Dios es bueno, Dios es fiel. Señor, le damos gracias, Padre, gracias, bendito Rey. Queremos ofrecerte, Padre, voluntariamente, Rey. Esto es una ofrenda que viene de nuestros corazones. Tu palabra dice que tú te agradas con el dador alegre, Señor. Y lo damos con mucha alegría de nuestro corazón. Queremos, Padre, no darte el 10%. Padre, queremos simplemente abrir nuestras manos y entregarte lo que es tuyo, Señor. Lo que es tuyo, parte de lo que es tuyo, para nosotros poder seguir, Señor, utilizando lo demás que tú tan fielmente permites que nosotros tengamos en nuestras manos. Padre, te damos gracias por todos los hermanos que están en este lugar. Bendecimos, Señor, sus lugares de trabajo. Bendecimos, Señor, sus hogares. Padre, todo aquel que esté en necesidad de un trabajo, bendito Rey, también te pedimos, Señor, suple, Padre, suple trabajo. Suple un trabajo para aquellas personas necesitadas de un trabajo en este día. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, porque hasta el día de hoy, Señor, no hemos padecido hambre. No hemos padecido hambre, Señor. Fiel eres tú, Señor. Y por eso, con gusto, vinimos y participamos en esta ofrenda. Hermanos, pueden pasar. Los niños van a tener sus clases regularmente. ¿Como regularmente? Sí. Bueno. Entonces pueden pasar los niños para acá también. Vénganse. Parece que tenemos un versículo, ¿no? Ok. Vénganse, chiquititos. No vamos a caber todos. Aranza, ¿qué tiene Aranza? Then God said, "Let us make a mankind in our image, so that they may rule over the fish of the sea and birds of the air, over the livestock and the wild animals and over the creatures that move along in the ground." Genesis 1, verse 26. If we were thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and he will deliver us from your majesty's hand. But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not obey your gods or worship the image of God you have set up for us. Daniel 3, verse 17 to 18. No va a cantar ahora. Todos se fueron. Vénganse, hermano. Vamos a orar por los niños. Y los niños se fueron, todos los niños. Me tuvieron miedo a mí, creo yo, porque cuando viene Harold aquí se quedan todos. ¿Vas a decir algo? Versículo. Let it rain. Open the door, the rain.
Damos gracias. Uno más. Sí, véngase. Gloria a Dios por estos niños. La verdad son el futuro de nuestra iglesia. Ellos son los que nosotros vamos ya de salida, pero ellos serán los nuevos pilares que sostendrán la iglesia. Son los nuevos pilares que irán promulgando la palabra del Señor. Sí, así sea, así sea. Bueno, pueden ir a su clase, niños, con sus maestras que ya están esperando. Están por salida los niños, pero de todos modos, oremos. Ayúdame a orar, hermanos, por los niños que van en camino ahorita hacia sus clases. Padre bendito Rey, queremos pedirte por cada una de esas vidas, Señor, que cada uno de ellos sea como una semillita que va a caer, Señor, en una buena tierra. Que sus maestras, Señor, tengan un buen discernimiento. Dale, Señor, la inteligencia y la sabiduría para que puedan mostrarle tu palabra, Señor. Que tengan ellos el conocimiento a toda la verdad. Sí, Señor, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora viene lo bueno. ¿Quieren conocer la voluntad de Dios? ¿Cuántos conocen la voluntad de Dios? Yo creí que conocía la voluntad de Dios, pero ¿cómo podemos comprobar la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos comprobar la voluntad de Dios? El libro de los Romanos, del 1 al 11, nos habla una parte doctrinal, una parte teológica que nos enseña acerca de Cristo Jesús. Nos habla de nuestro pecado, cómo vivíamos anteriormente y cómo Dios en su gran misericordia envía a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Él paga por todos nuestros pecados. Nosotros somos libres de pecado. Por su gracia tenemos entrada directa hasta el trono celestial, hasta la gloria de Dios, sin nosotros haber hecho nada y sin poder hacer nada para eso. Pero del 12 en adelante, del 12 al 16, nos habla de toda la parte práctica, no para ganar la salvación, pero la parte práctica de cómo nosotros, ahora que sabemos y entendemos, debemos comportarnos, debemos vivir, debemos actuar, debemos reaccionar a todo esto que Él nos ha dicho anteriormente. Vamos a Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿De qué misericordia nos está hablando Pablo en estos versículos? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Lo que ya habíamos mencionado anteriormente, todo lo hablado en los capítulos anteriores, la justificación, el perdón de nuestros pecados, el don de la fe, y que hubo un Cristo Jesús que vino a pagar por cada uno de nosotros, por todas las misericordias de Dios. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿qué es misericordia? En la definición que yo encontré dice que misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. Esa es misericordia.
la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. Yo creo que nuestro Dios nos dio a nosotros en nuestra misericordia, que éramos miserables en nuestra forma de vivir, muertos en nuestros delitos, estábamos ya fritos, no teníamos ninguna otra cosa más, pero Él, en su misericordia, Él tiene la capacidad de sentir compasión por nosotros que sufríamos y nos brindó un apoyo. Cristo Jesús. Amén. La palabra misericordia proviene del latín misere, que significa miseria o necesidad. Misere. Cor o cordis, que indica corazón. Y ia, que expresa hacia los demás. Entonces, es un sentir, una compasión por los que sufren. Un corazón que siente por los que sufren y brinda su apoyo. Entonces, aquí estamos viendo 3 puntos para conocer la voluntad de Dios: una entrega personal, una vida santificada y una mente transformada. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo. Este siglo nos ofrece a nosotros infinidad de cosas, sobre todo las cosas fáciles, riquezas, alegría. Ustedes saben, el mundo está lleno de tantas cosas. El enemigo es tan astuto que nos ofrece cosas, pero no nos dice el precio. Él nunca nos ha dicho el precio. Nos ha dicho que podemos ser felices, que podemos tener en abundancia, que podemos tener todas las cosas, pero no nos dice el precio. ¿Qué es lo que vamos a pagar nosotros a cambio de esa satisfacción? Él nunca lo dice. Pero la Biblia nos dice que es pecado y estamos muertos. El pecado, la paga del pecado es la muerte. Nuestro Señor sí lo pone en claro todo. Buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. En este mundo tendréis aflicción. El Señor nos dice: en este mundo tendréis aflicción. El Señor no ha mentido a nosotros, no nos ha mentido, nos está poniendo en claro: lo que este mundo nos ofrece será aflicción si nosotros cedemos. Pero dice Él: confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Amén. Si seguimos su palabra, su instrucción, vamos a tener un cambio. Entonces vemos como primer punto una vida, una entrega personal. El sumo sacerdote se lavaba sus manos, comía de los panes, se alumbraba el candelero, ofrecía incienso, el sacrificio de animales, y recibía lo que Dios tenía para él una vez al año. Solo el sumo sacerdote. Pero había una entrega personal. Abel, una vida entregada. Caín, una vida no cambiada. Caín rechazó esta revelación y ofreció verduras y frutas. Abel creyó el decreto divino y ofreció un mejor sacrificio: animales. Me ponía a pensar yo que en algún momento en su vida, en su crecimiento, a Caín y Abel se les explicó: hijo, cuando nosotros caímos, desobedecimos a Dios, quisimos por nuestras propias manos hacer justicia con nosotros, nos cubrimos con unas hojas de lo que sea, y el Señor nos habló, se mostró a nosotros y nos dijo: no es así, ustedes solos no pueden, pero yo proveeré para ustedes un Salvador. Sacrificó el Señor entonces un animal y los cubrió con sus pieles, dándoles a entender de algo que vendría. Eso era una sombra de lo que vendría.
Mas sin embargo, Caín no lo aceptó. Abel sí lo vio con agrado, lo vio con gusto y siguió la instrucción. Caín no. Y entonces Caín decidió simplemente ofrecer verduras y frutas. Y Dios no se complació. Ahora, nuestra entrega personal es la actitud de un creyente que ha comprendido, que ha entendido la verdad de Dios hacia Dios mismo primero, hacia nosotros y luego hacia los demás. Debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo, alimentarnos y ser iluminados con la palabra de Dios. Nuestras oraciones diarias, nuestros cuerpos en sacrificio y estar en su presencia para recibir la bendición de Dios. Dios omnipotente está contenido en Él mismo. Él es la fuente de todo bien. Todo ha sido creado para Él, por Él. Él lo sustenta todo y todo está designado para darle gloria a Él. Considerando las misericordias de Dios, todo lo que Él ha hecho a través del tiempo por la búsqueda de la salvación del hombre, Él ha buscado cómo el hombre puede tener su salvación, porque Dios nos ama, porque Dios está esperando a que todo hombre llegue al arrepentimiento. Entonces Él siempre nos ha buscado. Yo nunca le busqué al Señor. Yo nunca dije, híjole, ya que tengo esta vida tan mala, ya me arrepentí, ya me cansé de vivir esta vida, voy a ir a buscar al Señor. En ningún momento, hermanos, en ningún momento, ni siquiera se me pasaba por la mente. Pero el Señor fue bueno y fiel y me alcanzó. A través de una radio, el Señor ministró mi vida por un año. No crean que, escuché la radio y al siguiente día, aleluya, yo era salvo. No, fue un año completo el Señor ministrando mi vida a través de una radio. Entonces el Señor, ¿qué es lo que hace? El Señor ha buscado, siempre ha estado en la búsqueda por que el hombre sea salvo. Proveyó a su Hijo como ofrenda voluntaria para el perdón de los pecados. Entonces la justificación debería llevarnos a una conclusión. Fíjense bien, que deberíamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nuestros cuerpos significa nuestros miembros, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros pies. Nuestras vidas enteras deberían de ser a servicio de Dios. Romanos 6, 12 y 13. Debemos presentarnos como vivos entre los muertos en sus delitos y pecados. Debemos hacer la diferencia con la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, eso no lo tienen escrito ahí. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si antes nosotros presentábamos nuestros cuerpos, nuestros miembros a la iniquidad, al pecado, ahora que llegamos a un mejor entendimiento de quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho por nosotros, debemos cambiar entonces nosotros, entregar nuestras vidas enteras al servicio del Señor. Entonces, como vivimos entre los muertos en sus delitos y pecados, debemos hacer nosotros la diferencia. Ya no estar como los demás, ya no es como éramos antes. Debemos tener una diferencia con la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo juega una parte muy importante en nuestras vidas. Nosotros por nuestra propia fuerza no podemos hacer absolutamente nada. Nada, hermanos.
Porque si nosotros hubiésemos sido capaces, Jesús nunca hubiera dicho: es necesario que yo me vaya y les enviaré a un ayudador, a un consolador. El otro consolador vendrá. Pero nosotros en nuestra propia fuerza no podemos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que esté gobernando nuestras vidas completamente, que gobierne nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Teniendo el Espíritu Santo obrando y gobernando nuestras vidas, podremos tener una vida santificada. Amén. Guiados por el Espíritu, guiados por el Espíritu. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hemos sido apartados, santificados por Dios, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, de aquel que nos sacó y cambió nuestra forma de vivir. ¿Sí? Amén. Amén. ¿Cuántos sacerdotes hay esta noche aquí en la casa? ¿Cuántos sacerdotes hay? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Cuál es vuestro sacrificio? Nuestras vidas, hermanos, nuestras vidas. Presentar nuestras vidas a Él como sacrificio. Primera de Pedro 1, 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, apartándonos de nuestra antigua manera de vivir, un cambio en nuestro diario vivir, no a la manera de este mundo, ya no a la manera de este mundo, a la manera de Dios. Este es nuestro culto racional en este sentido. Si Cristo murió por mí, lo menos que yo puedo hacer es vivir por Él. Si Él murió por mí, lo menos que yo puedo hacer es vivir por Él, vivir para Él. El sacrificio más grande lo llevó Él al cargar nuestros pecados en la cruz. Entonces, no hay nada más grande que nosotros podamos hacer. Él ya lo hizo todo, hermanos. Él ya lo hizo todo. Él pagó por nuestros pecados. Éramos esclavos del pecado. Y un esclavo, cuando era vendido, el que lo compraba tenía la opción de darlo en libertad. Pero muchas veces el esclavo veía al nuevo amo y le amaba tanto por lo bueno que era, al ver que lo compra y lo deja en libertad para que haga lo que a él quiera. No lo compró para seguir siendo esclavo. Y sin embargo, el esclavo, por el amor, por el afecto, de comprender que aquel que lo había comprado le estaba dando su libertad, en agradecimiento le decía: no me voy, yo quiero ser tu esclavo. El sacrificio que aquel hizo por todos nosotros debería de llevarnos a ese razonamiento. Si Él murió por mí, lo menos que puedo hacer yo es vivir por Él, vivir por Él y vivir para Él, vivir para el Señor. No hay sacrificio más grande que podamos hacer nosotros. Un amor tan grande, sin límites, tardo para la ira, demanda mi corazón, demanda mi vida y demanda mi ser. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El Hijo de Dios crucificado en la carne. El Verbo se hizo carne, se humanó. El sacrificio de Él fue en la carne. Él sufrió, Él padeció. Nosotros somos crucificados en el Espíritu. Muerte a nuestros deseos, muerte a nuestra forma antigua de vivir, a nuestra forma antigua de pensar. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo. El apóstol Pablo dijo, todo lo tengo por basura, todo lo doy por basura. Y dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Quién era? Pablo era Saulo antes de ser Pablo. Era un asesino, pero él creía que estaba agradando a Dios con las cosas que él hacía. Él creía que defendía las cosas de Dios con la forma en que él estaba en contra de un Cristo, en contra de un hombre nada más que venía con una doctrina diferente. Hasta que tuvo un encuentro, cambió su manera de pensar. Y vemos una vida de un apóstol, Pablo, al servicio de Dios, al servicio del Señor. Él comprendió que aquel que había muerto en esa cruz y padecido por todos los pecados del mundo, era aquel quien le hablaba ahora y le decía, Saulo, Saulo, ¿qué quieres conmigo? Al entender él, al tener ese razonamiento, él comprende y entrega su corazón, entrega su vida y entrega su ser al servicio de Cristo Jesús. Culto racional es también una adoración espiritual. Como sacerdote nos presentamos delante de Dios, ya no con animales muertos. La palabra de Dios dice, se complace más Jehová en los sacrificios que en la obediencia. ¿Qué es más importante para el Señor? Decía el Señor que pueden matar miles de animales, la sangre puede correr y llegar por ríos de sangre que desemboquen en los mares, pero eso, ¿en qué le ayudaba al hombre? ¿En qué le ayudaba al hombre? Simplemente, bueno, yo cumplí, maté mi corderito que tenía que matar y se acabó. No había nada que él tuviera en relación con Dios. Había un velo. Mas el Señor dice, al morir en la cruz, el velo se rasgó. El velo se rasgó, se partió, y entonces hubo una unión. Ahora hay una comunión entre nosotros y Dios por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús. Únicamente gracias al sacrificio de Cristo en la cruz ofrecemos nuestro servicio, nuestra alabanza, nuestras posesiones. Todo esto como resultado de una entrega personal, de una vida santificada. Esto únicamente lo podemos llevar a cabo a través de una transformación. A través de una transformación. La palabra de Dios dice, si no, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, es necesario que haya una entrega personal, es necesario que haya una vida santificada, al igual como es necesario que haya una mente transformada. ¿Cómo es una mente transformada? En ese sentido, una mente transformada es una mente que piensa como piensa Dios. Entonces ustedes dirán, pero hermano, nosotros, la mente nuestra es tan pequeña que nunca va a ser comparada. No.
No me refiero a que tengamos la misma mente de Dios, pero que pensemos como Él piensa. Pensar como Dios piensa, utilizando su palabra. Dios nos instruye en qué hacer en diferentes situaciones y a lo largo de nuestra vida. Ahí está en la palabra de Dios. El Señor nos va guiando, el Señor nos va indicando el camino, el Señor nos va renovando día a día, pero es por medio de su palabra. Una vida santificada no viene simplemente porque yo ahora decido y no, necesito el Espíritu Santo de Dios. Y entregar mi vida a Dios como un sacrificio vivo es cuando yo he logrado entender que Él pagó por mí, que Él me libró de ser un esclavo, pagó por mi precio y me dijo: eres libre. Y conoceréis la verdad, dice la palabra, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces ahora nosotros, con esa libertad y al ver y al entender y al comprender que Él es el que entregó su vida, que Él pagó con su vida por mis pecados, yo le digo: Señor, yo no me quiero ir de ti. Déjame ser tu esclavo, Señor. Yo quiero ser tu esclavo. No quiero regresar hacia el mundo. No quiero regresar a una vida sin sentido. Yo me he preguntado muchas veces si nosotros, teniendo una deuda, alguien viene hacia nosotros y nos dice: todas sus deudas están pagadas, tú no debes ni 5, 0 deudas, ahorita 0 deudas. Usted se va a poner muy bravo y le dice: no, a mí nadie me paga mis deudas, yo voy a pagar porque yo voy a pagar. Hermano, sería algo ridículo, sería algo no tiene sentido. Ahora imagínense ustedes, el pago por el pecado es la muerte. El pago por el pecado es la muerte. Cristo Jesús pagó por todos nuestros pecados. Denle un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Él. Gloria a Dios. Él pagó por nuestros pecados. ¿Pero qué le voy a decir ahora? No. A mí Cristo no me paga los pecados. Aquí yo los voy a pagar. Y yo me voy a hacer penitencias. Y yo me voy a golpear. Hermanos, es insólito. Es insólito. ¿Quién puede rehusar a eso? Simplemente una persona que no ha transformado su forma de pensar. Una persona que todavía sigue pensando y viviendo como el mundo. Ahora, es necesario en nuestras vidas una metamorfosis. Me gustó mucho la palabra metamorfosis. Una metamorfosis es una transformación o un cambio en la forma. En la forma. Dice, etimológicamente procede del latín metamorfosis y a su vez del griego metamorfosis. Esta palabra está formada por meta, que significa más allá o después de. ¿Cuál es tu meta? O sea, ¿hasta dónde vas a llegar? Meta. Mor, que significa forma o estructura. Y el osis, aplicado a nombres para indicar acciones, condiciones o estados. ¿Han oído ustedes la palabra hipnosis? Psicosis. Es un nombre para indicar acciones, condiciones o estados. Entonces, metamorfosis es una transformación, es un cambio de una forma, es decir, más allá de donde estamos ahora. Yo sé que lo primero que todos pensamos al hablar de metamorfosis
se lo imaginan una mariposa. ¿Ya pensaron ustedes en una mariposa? Fue lo primero que uno piensa, y dice, ¡ay, la mariposa! Pero díganme usted, ¿Dios creó ese gusano o Dios creó la mariposa? ¿Qué creó Dios? Dios creó la mariposa, pero hay un proceso. Hay un proceso. Y eso es necesariamente de lo que habla el apóstol en Romanos 12, 1 y 2. Un proceso de una entrega de nuestras vidas como un sacrificio. Renunciar a todos aquellos placeres, a toda aquella forma de vida que nosotros teníamos anteriormente. Llegar a la comprensión de quién es Él, por qué Él entregó su vida, para qué Él se sacrificó tanto. Y entonces, al tener nosotros esa mente transformada, seremos renovados. Primero es la larva, y esa larva se envuelve y hace un cocún. Y con el tiempo, porque no es cosa de 2 días o de 24 horas, con el tiempo, en su desarrollo, aparece una mariposa. Aparece algo tan precioso de diferentes colores. ¿Ustedes han visto los colores de las mariposas? A mí me llama mucho la atención de ver cuántos colores, qué gama de colores y cómo están hechas. Y los tamaños que hay, porque hay mariposas chiquitas, ustedes las han visto, y hay unas mariposas bastante grandes. Entonces mi pregunta es, ¿qué clase de mariposa quiere ser usted? ¿Quiere ser de las mariposas chiquitas? ¿O quiere ser una mariposa grande? Su metamorfosis va a depender de la entrega, de esa vida entregada al Señor. Va a depender de esa vida santificada al Señor. Y va a depender de ese cambio de mente, de esa mente transformada a pensar como Dios piensa. Los cristianos debemos de tener un cambio exterior que muestre lo que verdaderamente gobierna en nuestro interior. ¿Quién gobierna en nuestro interior? Yo siempre dije, no, Cristo Jesús está en mi corazón, Él gobierna, su Espíritu Santo, pero voy manejando y me cortan y... Entonces, ¿quién gobierna? ¿Quién está dentro de mí? ¿Quién realmente gobierna? Si ahí estoy expresando externamente lo que hay dentro de mí. Cuando el cristiano tiene que expresar externamente, ¿quién es el que gobierna dentro de él? ¿Quién es el que gobierna dentro de su corazón? Es difícil. Es difícil. No es fácil. Pero es un proceso. Larva, cocún, mariposa. Es un proceso. Debemos tener cuidado con nuestra mente. El apóstol dice que debemos ser transformados por medio de nuestro entendimiento. Nuestra mente juega un papel muy importante. Muy importante. Jesús y el adulterio en Mateo 5:28 explica a él, no lo busque porque yo creo que ya todos los conocemos, ¿verdad? Ya todos conocemos. Entonces Jesús lo que les dijo ahí, la verdad les digo que todo el hombre que ve a una mujer ya adulteró. Así dice. El hombre que ve a una mujer ya adulteró. No, ¿verdad? Porque yo estoy viendo mujeres aquí, un montón de mujeres, todas mis hermanas que están aquí. Entonces no estoy adulterando porque las he visto. Pero dice todo aquel que mira y en su corazón desea. O sea, en su mente empieza a maquinar cosas. Entonces, ese está adulterando en su corazón. Porque ya está pensando.
Todo aquel dice, entonces, si tu ojo te es ocasión de pecar, de caer, quítatelo. Pues vamos a andar como piratas. No, hermanos, pero miren, simplemente para que nos demos una idea. Muchas veces vamos manejando y volvemos a ver, pero volvemos a ver otra vez, y volvemos a ver otra y otra. Hermano, si tu ojo te es causa de caer en el pecado, entonces no mires. No volvamos a ver 3, 4 veces. Si vimos, híjole, es difícil, hermanos. Yo sé que es difícil, porque el apóstol Pablo dijo: lo que quiero no hago. Pero si alguien fuerte y poderoso gobierna en nuestro interior, Él es fiel y nos dará la fuerza. Dios no nos pone cargas que nosotros no podamos llevar. Si no, no estaría yo aquí ahora. El Señor no nos va a poner cargas que no podamos llevar. O sea, tratemos de evitar esas cosas. Tratemos de evitarlo. Pidamos fuerza al Espíritu Santo, guianza, y en Él hay poder, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Filipenses 4:8, hablando de la mente. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. El apóstol Pablo nos exhorta a no conformarnos a este siglo. No debemos dejar que la vanagloria de este mundo y sus mentiras nos envuelven y nos arrastren. Yo me recuerdo aquellas palabras que siempre se oían: como te ven, te tratan. Tanto tienes, tanto vales. Entre más grande, mejor. Híjole, tenía una bicicleta. No, ya no quiero bicicleta, porque si no me ven que estoy progresando, no me van a tratar bien. Pero ese es el mundo, hermanos. Esa es la vanagloria de este mundo y sus mentiras nos envuelven. El tener me da felicidad. Yo me acuerdo que decía la gente: con unos 2 milloncitos sería yo feliz. ¿Y quién no va a ser feliz con 2 millones? Pero, hermanos, comparado a la felicidad que nos ofrece nuestro Dios, comparado a esa felicidad, Él dice: no os hagáis tesoros en este mundo. Allá, en la eternidad, donde estaremos juntamente con Él, ahí es donde tenemos nosotros que hacer nuestros tesoros. Jesús dijo en Mateo 6:33: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él hablaba de que no debemos preocuparnos de nuestra vestimenta, de nuestra comida, de nuestra bebida, porque si Dios tiene cuidado de unos pájaros, valemos más nosotros para Él. Siglo representa a este mundo. Mundo se emplea aquí para hacer notar la sociedad, el sistema en que el hombre ha creado para alcanzar la felicidad por sí mismo sin tener que contar con Dios, proveyéndose para él simplemente justificaciones. Si aquel es pastor y cayó, para ser cristiano como ese, son artimañas del enemigo. Yo estuve en esa situación por muchos años. Hermanos, yo fui una vez y yo vi a este pastor que venía de Calgary,
y se tiraba al suelo, lloraba y bueno, una prédica tremenda. Pero al siguiente día lo vi en una tienda comprándole un reloj a la esposa de un amigo mío. Entonces yo decía, mentirosos, farsantes, híjole, para hacer como esto, soy mejor yo. Eso era lo que yo pensaba. Eso era como el enemigo me tenía a mí atado. Eso era como el sistema de este mundo me decía a mí que yo podía ser feliz sin necesidad de buscar a Dios. Ese es un mundo en que algunos dicen creer en Dios, pero muchos creen que Dios es anticuado. Muchos creen que la palabra de Dios es aburrida, que es desabrida. No, ustedes los tienen dormidos con ese libro. Me ponía a pensar yo, pensar como piensa Dios, transformar nuestras mentes, pensar como Dios piensa. Al leer yo su palabra, puedo entender cuáles son sus planes, puedo entender la guianza que Él me quiere dar para que yo pueda caminar en santidad. Puedo entender que no me ha dejado solo, puedo entender que Él envió a un consolador para que estuviese conmigo. Y cuando yo me salgo de lo que Él tiene para mí, hay una voz que me dice, eso está mal, por ahí no es. Y me ayuda a volver al camino. Pero sin Dios, hermanos, en este mundo, el sistema nos consume. Decía yo, mucha gente que no conoce de Dios porque nunca han leído la Biblia, pero si usted les habla de Lenin o de Marx, ellos conocen cuáles eran los ideales de ellos. Ellos conocen cómo ellos pensaban, cómo era su forma de pensar. Ellos conocen del socialismo, conocen del comunismo, porque han leído sus libros, han leído sus biografías. Entonces le conocen, piensan como piensan ellos. Para transformar nuestra mente y pensar como Dios piensa, debemos de ir a las Sagradas Escrituras, a leer las Escrituras, a entender qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros, qué es lo que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros, qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces podremos entenderlo. Entonces podemos saber. Es difícil cuando toda esta gente que creen ser felices sin Dios solo le sirven al príncipe de este mundo, Satanás. Todas las personas inconversas son sus súbditos. Él intenta atraer y retener a las personas por medio de la concupiscencia de sus ojos, la carne y la soberbia de la vida. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Almas carnales. ¿Cómo alimentamos nuestras almas? Usted ha visto esos perros bravos, unos perros grandes, los perros Doberman. Eran bien famosos los perros Doberman para cuidar fincas en El Salvador. Perros fuertes, bravos. Todo el mundo les tenía miedo a los perros Doberman.
A mí me sacaron corriendo muchas veces, muchas veces. Pero miren, un perro, por muy bravo que sea, no le debe de comer una semana. No alimente ese perro por una semana, no le debe de comer. Por muy bravo, por muy grande que sea ese animal, en una semana estará doblando sus patitas, casi muriéndose, porque no ha sido alimentado. Así son nuestras almas. Así son nuestras almas. Pero claro que si nosotros, nuestra almita, le damos todo lo que quiere, la alimentamos con cosas que no son provenientes de la palabra de Dios, va a ser una almota como esos animales, fuertes, ¿va? Fuertes, unas almas bien bravas, y el espíritu contristado, porque el alma la tenemos bien alimentadita. No le dé novela, no le dé telenovela por una semana, a ver cómo esa almita va a ir reduciendo. Así es nuestra alma, como esos animales, entre más las alimentamos, más van ensanchando. Pero no les demos de comer una semana a esas almas, van a ver cómo esas almitas van desapareciendo y el Espíritu de Dios engrandeciendo en nuestras almas. Engrandeciendo. Cristo murió para liberarnos de este mundo de pecado, y considero que sería una deslealtad para los creyentes el amar a este mundo. Después de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, sería una deslealtad. Santiago 4:4. Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es la amistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No, pues una noche que salgamos, yo no tomo, yo solamente voy a ir a oír la musiquita. Tal vez me le pego a un hermano ahí por el bar y le hablo de Cristo. ¿Usted cree que eso así es? ¿Qué tienen que ver los hijos de la luz con los hijos de las tinieblas? Bueno, entonces, ahí anduviéramos todos metidos en los bares y las cantinas, porque venimos a predicar. No, hermanos. No, hermanos. Es más astuto, son más astutos los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. Desafortunadamente así es. Ellos son más astutos. Usted llega y se lo convencen, brother. En lugar de usted convencer, a usted se lo convencen. Créame que así es. Porque no estamos llamados a ir nosotros a las tinieblas. Nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio en nuestros trabajos, en la calle, en un autobús, en alguna ciudad que usted vaya nueva, esté de paseo, esté como esté, usted hable de Cristo Jesús. No hemos sido llamados a convencer, hemos sido llamados a presentar el Evangelio. Entonces, ¿quién puede comprobar que está en la voluntad de Dios? Aquel que tiene una vida entregada, aquel que tiene una vida santificada y aquel que ha transformado su mente a la manera del Señor. Los creyentes no somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Al dejarnos guiar por lo que dice la palabra de Dios, al ser instruidos por ella, encontraremos que en lugar de ser desabrida y dura, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Porque Dios tiene planes de bien y no planes de maldad para sus hijos. Pero es necesario que nosotros
tengamos una entrega personal con Él. Es necesario que nosotros tengamos una vida santificada. Y es necesario que tengamos una mente transformada.